Siempre es un placer saludarte y bendigo a Dios por la oportunidad que me concede de invertir unos tiempos y compartir con ustedes un tiempo de lectura y un tiempo de estudio bíblico. Y aunque no estamos en estas últimas transmisiones, no estamos haciendo un análisis o un estudio versículo por versículo de la epístola a los Efesios, más bien la hemos estado abordando para comprender lo que he llamado yo las condiciones para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe, a través de recordar los énfasis que a través de cada capítulo se nos hace y que son fundamentales. Al estar leyendo varias ocasiones la epístola, uno puede percibir el corazón del apóstol Pablo, uno puede percibir el corazón apostólico, el corazón de un padre que está realmente ocupado y preocupado, digamos, de que los hijos puedan crecer bien, puedan desarrollarse bien. Y el apóstol Pablo tiene, movido por el Espíritu de Dios, tiene el propósito de ayudar a que se comprenda bien la realidad de la persona de Jesús en el corazón nuestro. Es decir, hemos dicho ya, mientras hemos estado comentando sobre esta epístola, hemos dicho ya que uno de los énfasis, de los fuertes énfasis que se hacen en toda la epístola, es ayudarnos a comprender nuestra posición en Cristo. Y eso es muy importante, porque eso tiene que ver mucho con la identidad de la iglesia, la identidad del creyente, la identidad de aquel que quiere desarrollar genuina y correctamente su fe a Dios. Y así hemos venido comprendiendo varios aspectos de nuestra posición en Cristo. Pero así como eso es un énfasis fuerte en toda la epístola, también la epístola nos da la oportunidad de observar y comprender mucho en términos prácticos cómo es que podemos nosotros traer la verdad de la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida diaria y al aquí y a la hora, al presente, a la vida presente. Entender que hablar de Dios, que hablar de la ley de Dios, que hablar de las verdades de Dios no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Podemos vivir los principios del reino de Dios todos los días en nuestro corazón y en nuestra casa, en todas nuestras relaciones. Por ejemplo, este es parte del sentido del capítulo 6 de la carta a los Efesios que vamos a leer ahora, y te quiero invitar que leamos, como hemos venido haciendo, que leamos todo el capítulo 6, y es el último capítulo de esta epístola. Y comienza este capítulo presentando precisamente algunos aspectos muy prácticos de la práctica de la fe. Vamos a leer, te invito por favor, Efesios capítulo 6, y antes de leer te invito que, si quieres poner tu mano en tu corazón, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Y cuando digo bendícenos, lo que tengo en mi mente es rogar que tu palabra produzca vida en nosotros, que esa sea la bendición, que tu palabra produzca vida, que tu palabra abra nuestros ojos y también abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Queremos crecer, queremos aprender, queremos seguir desarrollándonos de una forma correcta en la fe. Y te rogamos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 6 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así como hemos venido comentando lo que yo he llamado las condiciones para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe, observo dos énfasis principales en este capítulo 6. Número 1, aquí se expone el recurso divino para hacerle frente a cualquier ataque en nuestra contra. Pero fíjense qué interesante, no solo se expone el recurso divino para hacerle frente, sino además se añade aquí para prevalecer. Una cosa es que te enfrentes con algo y otra cosa es que prevalezcas. Y aquí se nos enseña cómo es que nosotros podemos hacer frente contra cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de acechanza, y podamos enfrentar y podamos prevalecer, podamos vencer. Esa es la mentalidad de Dios, ese es el deseo de Dios, que tú y yo seamos vencedores, que tú y yo vivamos con un sentido de victoria en todos los asuntos de nuestra vida. Y número 2, aquí se nos enseñan las bases para vivir siempre justamente en eso, en un entorno de victoria, porque esa es la dinámica de la vida en Dios. Así tiene que ser la dinámica de nuestra vida en Dios, de victoria en victoria. En otros pasajes la Escritura nos enseña que somos llevados de gloria en gloria, de poder en poder. Nosotros tenemos que aprender que en Cristo Jesús podemos vivir en continua victoria, y aquí se nos dan las bases, aquí se nos dan los fundamentos. Como te he venido comentando, ya tomaremos en otras transmisiones el tiempo para estudiar y analizar algunos de estos versículos de manera muy particular y mucho más detallada, para que todas estas condiciones que de manera general yo he venido comentando acerca
de cada capítulo de esta epístola nosotros podamos todavía quizás observar con mucha mayor profundidad y de una forma muy práctica cómo es que podemos estar incorporando verdades y verdades a nuestra vida, y de esa manera podamos identificar un mayor desarrollo y un mayor crecimiento. Permíteme terminar este breve panorama que hemos comentado acerca de la epístola a los Efesios, volviendo a traer a nuestro corazón cuál es el origen, el propósito y la meta de la unidad de la iglesia de Cristo. En este tiempo es muy importante que aprendamos a caminar en unidad. De hecho siempre, pero es muy importante que no vayamos en la vida solos, aislados, que aprendamos a caminar en unidad. Y si recuerdas el primer pasaje que leímos cuando empezamos este tema en la parte 1, yo hice referencia a los primeros 6 versículos del capítulo 4. Y hay que entender entonces el origen, el propósito y la meta de la unidad de la iglesia de Cristo. Dice la Escritura que en Cristo Jesús tenemos un cuerpo, la iglesia tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia precisamente, la cual debe expresar la humildad y la mansedumbre, la cual tiene que expresar el carácter de Cristo. Dice la Escritura que en Él tenemos un espíritu, que es la vida de Dios en nosotros. Dice que tenemos un Señor, que es la base de nuestra vida, la base del cristiano. La base del cristiano es una persona, un Señor. Dice que tenemos una fe, y esa fe no es solamente la fe que se expresa de manera individual, sino es la fe del cuerpo, la fe que es revelada en todo el cuerpo. Dice que tenemos un bautismo, y no es otra cosa sino el testimonio de la vida nueva a la que somos llevados en Cristo Jesús. Y también dice que tenemos un Dios y Padre, que entre otras cosas es quien nos abre la conciencia, es quien nos lleva al reconocimiento precisamente de Él, de su grandeza, al reconocimiento y al conocimiento de saber que Él es quien sustenta todas las cosas en los cielos y en la tierra. La iglesia, cuando comprende la unidad, cuando comprende la unidad en Cristo Jesús, cuando comprende su posición en Cristo, y cuando nos sabemos posicionar correctamente sobre esas verdades, entonces vamos a experimentar un crecimiento y un desarrollo impresionante. Y ese es el deseo de Dios. La epístola a los Efesios nos motiva y nos impulsa a desarrollarnos, a crecer, a madurar. Y ese es el llamado que percibo en mi corazón que Dios nos está haciendo en este tiempo a todos. Así que te animo a que tomes tiempo para volver a releer y a estudiar con mucha mayor profundidad esta epístola, porque estoy seguro te hará crecer muchísimo más en tu fe. Y le ruego a Dios que estos comentarios que he estado haciendo de manera general, vuelvo a repetir, lo que yo he estado llamando las condiciones para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe, son consideraciones generales a cada capítulo de esta epístola, te sean útiles y te ayuden como una base, como una referencia, para que en tu tiempo de estudio personal tú puedas profundizar mucho más en el análisis de todo ello. Estoy seguro que el Espíritu de Dios nos ayudará a comprender y a entender mucho más. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, bendigo a cada familia que nos ve, que nos escucha, y te ruego en el nombre precioso de Jesús que tú nos permitas crecer mucho más, nos permitas afirmarnos en el conocimiento tuyo, nos permitas desarrollarnos no solo en el conocimiento, sino también en el servicio, y podamos ser útiles, podamos ser pertinentes en este tiempo presente para toda la humanidad, para cada nación, para cada lugar en donde tú nos has colocado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos en este tiempo de lectura y estudio. Te mando un fuerte abrazo, te saludo y recibe muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Hasta pronto.